Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar en unos momentos haciendo prueba de audio y video. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de análisis de mercado con Equity. Como saben, hemos estado haciendo este tipo de emisiones como resúmenes semanales para tomar la información más relevante y poder ver el impacto en los diversos mercados de interés, principalmente de nuestros clientes. Eh, Mi nombre es Dani Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group y les doy la más cordial bienvenida. Como cada sesión, comentarles que el presente material es para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, señales de trading ni nada por el estilo, y que es más por acompañamiento y difusión de información. También comentar que los mercados financieros, la renta variable implica un riesgo y también todos los instrumentos que se operen con margen o que operen con margen e impliquen apalancamiento, también hay un riesgo importante a considerar. Por tal motivo, este tipo de emisiones trata de dar un apoyo en información, un soporte, y también a nuestros clientes, como saben, constantemente les damos este tipo de información de una forma más específica a través de la academia de trading que nosotros proporcionamos y otras herramientas de valor, ¿vale? Dicho esto, vamos a iniciar con la perspectiva macroeconómica, en la cual me apoyo en el portal TradingView, ¿vale? Denme un segundo. Y vamos a iniciar. Bueno, en la presente semana hay, en cantidad, hay una información o menos cantidad de información que la que hemos tenido en previas semanas, pero no por eso no deja de ser muy importante el seguimiento que les demos. El día lunes se dio información acerca de la confianza del consumidor en Australia y las minutas en cuanto a sus decisiones de política monetaria el Banco Central de este país. El día martes, o durante la mañana más bien, se dio la inflación en Canadá. Como pueden observar, de acuerdo al pronóstico, se respetó 2.7%, lo que implica una desaceleración del previo, 2.9%, y lo que muestra una continuidad en ese proceso de desinflación que ha tenido el país, pues para empezar a dar mayores argumentos para que este Banco Central y otros bancos centrales que estaremos platicando comiencen a tomar decisiones dentro de un tono menos restrictivo por los saltos históricos que se han tenido en los últimos periodos, en los últimos trimestres. También hay balanza comercial en Japón. El día miércoles tenemos tasa de inflación en Reino Unido. El consenso de analistas espera una desaceleración muy importante en la inflación general, que pase del 3.2% al 2.1%. Prácticamente este nivel está muy cercano a lo que es el objetivo del Banco de Inglaterra y otros bancos centrales, pero hablando del Banco de Inglaterra, muy cerca del objetivo, y esto daría, en el caso de que se consolide, ¿verdad? Que ha estado pasando en las últimas estimaciones en los indicadores de precios, como podemos ver en Canadá, como sucedió en Estados Unidos, los pronósticos se han respetado, y en el caso de que la inflación baje a este nivel en el Reino Unido, darían muchísimos argumentos para que el Banco de Inglaterra pues, disminuya sus tipos de interés de referencia en próximos periodos. Como ya sabemos, el director, el líder de este organismo, ha mencionado o ha sido enfático en que muy probablemente se vendrían estas bajas en los tipos de interés de referencia, pero que quieren pues que más confianza en los indicadores, ¿no? Esta parte o esta disminución, en el caso de que se consolide, pues sí es un
casi o un poco más de un punto porcentual, lo que es muy relevante en cuanto a la estimación de precios. Otro dato importante son las minutas dentro de la información, las minutas de la Reserva Federal de su última decisión de política monetaria. Dentro de la información macroeconómica sería la más relevante para el presente periodo semanal, debido a que aquí como cada sesión o cada periodo en cuanto se dan las minutas, lo que busca el público inversionista es pistas mucho más claras, mucho más concisas de lo que se busca o lo que se va a aplicar para las siguientes decisiones de política monetaria. En este caso, si bien Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, ha mencionado que es muy probable que se vengan estas disminuciones en los tipos de referencia siempre y cuando los datos así lo permitan o lo reflejen. En este caso, acumulando información, por un lado, en los datos de empleo que estuvieron por debajo de estimaciones, y por otro lado, la inflación la semana previa, en donde hubo una desaceleración, tanto en la inflación general como en la inflación subyacente, de acuerdo al consenso de analistas, lo que era esperado. En este caso, pues ya hay dos indicadores dentro de los más relevantes que muestran relativa debilidad, por lo menos del periodo actual, y con esto, pues sobre todo que continúe esta desaceleración tanto en los niveles de inflación, así como esta disminución en la fortaleza de las variables de empleo, que puedan dar pie o puedan dar fundamentos para que la Reserva Federal haga estas disminuciones, ¿vale? Para este periodo, de acuerdo si bien la probabilidad medida por el CME Group que nos da la probabilidad continua o medible conforme se van acercando las decisiones. Para este año se estiman lo que serían dos disminuciones posterior o a partir del tercer trimestre del presente año, dos disminuciones en cuanto a los tipos de referencia, aproximadamente 25 puntos básicos cada una de ellas. En este caso, lo más relevante son los datos actuales y cómo se van conformando para las decisiones inmediatas. Y en este caso, pues ya tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Una debilidad momentánea mostrada en los datos de empleo, una debilidad momentánea en la inflación por esta desaceleración que se va consolidando, y falta la variable de consumo que en posteriores semanas se estará presentando, ¿vale? Entonces las minutas, al final lo que nos dan pues es una especificación más amplia respecto a la última decisión de política monetaria, y también pues algunas probables discusiones que se tuvieron o más bien conjeturas o conclusiones que se tuvieron por parte de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal en cuanto a la decisión previa. Como les decía, esto es lo que podría mover a un mayor detalle los mercados financieros, principalmente los índices accionarios, y también el dólar. En este caso, el dólar medido a través del índice dólar, en el cual pues podemos ver estos movimientos con una correlación inversa para con otras divisas importantes a nivel global. También este índice dólar ha tenido disminuciones graduales en los últimos periodos, precisamente porque esta presión constante de inflacionista o presión económica ha ido disminuyendo, y por lo tanto el mercado empieza a descontar que este cambio en la visión monetaria puede darse para los futuros periodos mensuales. Eh, en el caso del jueves tenemos el PMI de manufactura en Alemania. Si bien se espera un ligero incremento en este indicador del 42.5 a 43.1, en este caso, pues mencionar que está por debajo del valor crítico de 50, lo que indica movimientos decrecientes o movimientos en debilidad en cuanto a todas las cadenas de valor, las cadenas industriales o todos los movimientos que se dan en cuanto a compras y todas estas interconexiones en las cadenas de valor del PMI de manufactura. Aún se encuentra por debajo del nivel de 50, el punto crítico, y por lo tanto no se empieza a reflejar una ligera recuperación, pero aún en debilidad económica conforme a todo lo que va conformando Alemania.
Otro dato importante en Alemania es la debilidad en el sector, en el real estate, el sector de, eh, el, se me va el nombre, pero bueno, esta parte de inmobiliaria, el sector inmobiliario de Alemania ha tenido o ha reportado en los últimos periodos decrementos importantes, sobre todo en las adquisiciones por parte de extranjeros, que es una ponderación o un porcentaje importante dentro de las compras totales. Esta problemática en el sector inmobiliario podría probablemente ser o tener una implicación muy fuerte para esta recuperación económica que ha tenido este país en los últimos periodos a través de los indicadores que hemos visto, ¿no? Por lo tanto, lo que para muchos se estaba viendo como un tocar fondo y empezar a tener una recuperación gradual, en el caso de esta afectación dentro del sector inmobiliario que constantemente o ha tenido disminuciones en las compras totales de muchos proyectos inmobiliarios, tanto retail como proyectos inmobiliarios de mayor magnitud o abarcando otras áreas. En este caso, esto podría ser una afectación que no permita pues esta recuperación o esta cierta curva de recuperación para este país, ¿no? Que, como sabemos, es el motor económico de toda la zona euro. Por lo tanto, es bien importante tener esta parte del sector inmobiliario en el foco de Alemania, porque podría ser, de acuerdo a los indicadores como se han conformado dentro de este sector, podría tener una afectación directa conforme a este proceso de recuperación que ha tenido esta nación. En el caso de Japón, tenemos la tasa de inflación en su variación anual como uno de los más relevantes. El dato previo es de 2,7%, no hay un pronóstico puntual en la fuente, pero sí mencionar que aún los datos de inflación en Japón se mantienen muy cerca de lo que sería sus niveles objetivos del Banco de Japón. Eh, Sin embargo, cualquier movimiento al alza o superior a expectativas, tanto la inflación general como la inflación subyacente, podría ser un argumento que para el Banco de Japón, el Banco Central, sería válido y que con esto puedan incrementar sus tipos de interés de referencia que actualmente se encuentran en 0,10%. ¿Por qué? Porque también vienen como sabemos, de un movimiento de tipos de interés negativos, aproximadamente 11 años, y hasta los últimos periodos aproximadamente el último trimestre, ha estado cambiando esta visión monetaria para pasar primero al valor neutro, al 0%, y actualmente al 0,10%. Por lo tanto, el dato de inflación en Japón sería muy relevante y esto tendría una implicación directa, sobre todo a su divisa, ¿no? Al yen japonés, que estaremos viendo en unos momentos. Y para el caso del viernes tenemos ventas minoristas en Reino Unido, como parte también de los indicadores relevantes que convergen dentro de las diferentes naciones, y las órdenes de bienes duraderos en Estados Unidos, en donde se espera un ligero decremento, las variaciones mensuales en ambos casos. En el caso de los órdenes de bienes duraderos, un ligero decremento a menos 0,8%. Eh, entonces voy a regresar a la presentación. En la perspectiva geopolítica no hay mucha información a sumar o a aumentar. En este caso solo comentar que se mantienen constantes lo que sería la tensión. No hay una disminución en las tensiones ni tampoco alguna tregua, sobre todo en las tensiones de Medio Oriente. Y en la guerra ruso-ucraniana, tanto en el estrecho de Yemen, las tensiones se mantienen constantes conforme a las últimas evaluaciones. Hay un tema muy relevante que es el fallecimiento, el lamentable fallecimiento del presidente de Irán en un accidente. Hasta el momento se están haciendo algunas investigaciones conforme a lo que pudo causar esta falla en el helicóptero donde viajaba el presidente de este país. Eh, pero al final, pues, a la información que se tiene actualmente, se trató de fallas técnicas en la nave
o en este caso, conforme a lo que se ha ido corroborando en las investigaciones, pero mantendrán pues todo este eje de qué lo pudo causar en el caso de que hubiera un tema contingente o algo similar. Esto es un impacto muy importante, sobre todo al Medio Oriente, a toda la región, o conforme a lo que puede cambiar en las nuevas visiones, en las nuevas perspectivas, y el peso que tiene obviamente este país y sus líderes para con toda la región. Y en el caso de la perspectiva financiera, hablando de los reportes, por un lado, en cuanto al el calendario de reportes de esta semana, tenemos eh, algunas empresas importantes, como el miércoles 22 de mayo, como lo puede ser por su capitalización bursátil, Target Company, el jueves 23 de mayo, Intuit, Ross Stores, dentro de las Medtronic, dentro de las empresas de mayor capitalización bursátil, pero definitivamente la empresa que más expectativa genera para la presente semana es Nvidia, que va a reportar posterior al cierre de mercado. Esta compañía que es líder en la innovación o en productos que impliquen inteligencia artificial, microprocesadores de alta tecnología que en los últimos años ha multiplicado de una forma muy considerable su capitalización bursátil, precisamente o fundamentada a través de los crecimientos que ha tenido tanto en sus ingresos totales como en el crecimiento en sus beneficios, en sus utilidades. Por lo tanto, tanto la expectativa de crecimiento que se tiene para el presente periodo es importante, tanto como el peso bursátil que tiene dentro de la muestra o de las muestras en Estados Unidos de América, en cuanto al impacto que pueda tener de forma positiva o negativa para los índices bursátiles en Estados Unidos. Eh, en esta semana también hay algunas reuniones entre líderes de innovación, inteligencia artificial, en donde NVIDIA va a estar presentando eh, algunos productos o algunas innovaciones que ha realizado, y por lo tanto también el foco está en todo esto que vaya presentando durante estas reuniones, estos congresos de, de inteligencia artificial. ¿Vale? En este caso, solo comentar, antes de irme a los gráficos, que el miércoles 22 de mayo coincide con tanto el reporte de Nvidia como las minutas de la Reserva Federal. Por lo tanto, este día sería probablemente uno de los más volátiles conforme a los siguientes periodos, y por lo tanto es importante tener esta información en cuenta. Hablando de algunos movimientos en los precios, podemos ver el Standard & Poor's 500 cómo ha tenido esta recuperación. Habíamos visto en periodos previos esta área pivote, cómo se perforó de una forma inmediata, ya no hubo un pullback, ya no hubo un retesteo en el nivel, y el precio o el valor en puntos lo que fue a seguir, pues fue el máximo histórico, aproximadamente en 5.250 puntos en el índice, y lo que está haciendo actualmente es un ligero descanso para velas de minutos, 15, 30 minutos que podemos ver por aquí, en donde ya se puede apreciar un poco más. Lo voy a poner de este lado, pues este rango de consolidación que habla de una ligera incertidumbre, ¿no? Sobre todo por lo que mencionábamos en el aspecto de los datos esperados, tanto en las minutas de la Fed como en este caso el reporte de Nvidia para el presente periodo. Con esta visión o con esta perspectiva, lo que podremos esperar también, pues es algún movimiento en el caso de que sean datos positivos en ambos casos. Eh, Podremos ver un probable repunte al alza, un rompimiento de esta consolidación para que continúe buscando siguientes niveles en el caso de su comportamiento alcista ascendente, pero en el caso de que rompa a la baja por algún tema fundamental, probablemente pues su primer barrera sería esta zona de soporte por el comportamiento estructural muy cercano a los 5.250, 5.260, y de perforar este nivel, esta área es relevante en 5.122 aproximadamente,
dentro del seguimiento que podemos dar a los índices. En el caso del Nasdaq 100 también vemos una estructura muy similar. Incluso la recuperación fue más rápida que el Standard Poor's 500 y que el Dow Jones. Para este caso, si vemos un poquito el movimiento intradía, no se ve tanto este proceso de consolidación, es un poquito más un comportamiento ascendente en donde actualmente trata de perforar esta zona de resistencia, ¿no? Cercana a los 18.670 aproximadamente, conforme a su evaluación. Si es, obviamente, si vemos una perforación contundente y un apoyo en el volumen, conforme a este movimiento, uno de los siguientes niveles por el aspecto psicológico es 18.900 puntos, pero en el caso de que no logre perforar al alza y que haya por ahí, sobre todo en el tema de Nvidia, que tiene mucha influencia en este índice, algún movimiento al alza o perforación o reversión, perdón, a la parte baja, tendremos un primer nivel de relevancia en 18.484 aproximadamente, un segundo nivel, 18.400, y un tercer nivel aproximadamente en 18.000 puntos en cuanto al índice. ¿Vale? Hasta el momento, la tendencia alcista se mantiene contundente, completamente visible, pero habría que esperar a la información del día de mañana. En el caso el oro, perdón, hablando un poquito de que las tensiones se han mantenido constantes, pero no ha habido alguna información muy relevante, pues, quitando la importancia muy considerable, ¿no? De lo que platicábamos, ¿no? Del fallecimiento del presidente de Irán. En este caso, lo que ha hecho el oro ha perforado sus máximos históricos. En este momento está tratando de hacer este backtest, este pullback el área de soporte, aproximadamente en 2.400 dólares por onza, pero en este caso le está costando trabajo hacer este retesteo y tratando de recuperar este nivel como zona de resistencia. En el supuesto de que no pueda perforar esta área al alza, tendríamos un primer nivel importante en 2.358 y un segundo nivel importante en esta zona de soporte cercana a los 2.200 o 2.300 dólares por onza aproximadamente, que sería esta zona de soporte en todo este nivel. En el caso de perforar, hacer el retesteo y perforar al alza, podremos ver un incremento aproximado a los 2.500 dólares por onza, como un nivel psicológico importante que gradualmente pues, se van alcanzando debido a que estamos hablando de máximos históricos, no hay un nivel previo donde se pueda hacer una estimación y muchas veces las estimaciones se tienen que ir haciendo gradualmente por niveles psicológicos. Y en el caso del petróleo, como podemos ver por aquí, ya en la incertidumbre que se ha mostrado, por un lado tenemos estas tensiones que se mantienen constantes, por lo tanto la incertidumbre no hay una dirección clara. En este caso estamos viendo velas de 15 minutos, voy a acercar un poco, velas de 30 minutos, aquí se ve un poco mejor. Y vemos cómo en los últimos días, ¿no? Ha hecho este proceso de acumulación, esta zona este rango de incertidumbre, que por un lado tenemos las tensiones geopolíticas que cuando empiezan a aumentar, generalmente hay impactos al petróleo en cuanto a sus estimaciones de precio, pero por otro lado tenemos que la demanda medible en cuanto a barriles de petróleo o en cuanto a cantidad de petróleo específica, la demanda ha ido disminuyendo. Estos impactos económicos que son obviamente directos, pero que tienen un cierto rezago conforme a los incrementos en la política monetaria, ha hecho o empieza a verse de una forma más directa, se empiezan a reflejar un impacto en la demanda global y por lo tanto el petróleo ha sido uno de los commodities o de las materias primas
que en dónde se ha visto esta disminución en la demanda de una forma más directa. Entonces, los líderes de la OPEP lo que han visto o lo que han descrito a través de sus comunicados o sus reuniones es que si bien ellos están viendo una disminución en la demanda por parte de todo este proceso a nivel global, también disminuciones en la demanda por parte de Estados Unidos, que es un productor de petróleo importante, influye en este proceso de incertidumbre. Ellos lo que estarían haciendo es una disminución, un freno en la oferta para que el precio del petróleo pues tenga un cierto apoyo en cuanto a su conformación o en cuanto a su comportamiento. Por lo tanto, esto sería como el patrón que está realizando el petróleo y en este caso esperar algún movimiento, ya sea al alza o a la baja, para poder hacer una estimación y consolidar o más bien poder observar que la continuidad en la tendencia alcista de las últimas semanas continúe o por otro lado que haya una reversión más relevante. En este caso, en los escenarios podremos ver un incremento hacia este nivel importante, $88 por barril, en caso de que haya un rompimiento al alza, o en el caso de que haya un rompimiento a la baja, un nivel relevante inmediato, cercano a los 77, perdón, dólares por barril, en cuanto a la conformación del precio. ¿Vale? Y en el caso de la libra contra el dólar, una de las paridades más influenciadas dentro de los temas macroeconómicos que vamos a ver la presente semana, podemos observar que la continuidad alcista se mantiene vigente. En este caso, esta zona que platicábamos en sesiones previas ya se está alcanzando como uno de los niveles dentro de los escenarios que hemos podido observar. Alcanza esta zona de resistencia que está tratando de perforar al alza y que está haciendo un pullback como zona de retesteo, pero también pues tendrá una influencia muy fuerte, sobre todo en la información que venga en las minutas de la Fed, ya sea por parte de una depreciación del dólar, si los argumentos son más expansivos o más tipo dovish, o menos restrictivos por lo menos, podremos ver un impulso para la libra esterlina o de forma contraria podremos ver un decremento para el par. En este caso, niveles importantes que se van alcanzando si se consolida este retesteo sería como primer punto 1.2793 y un segundo nivel de relevancia en 1.2886, pero en el caso de que revierta a la baja tendríamos una estimación inmediata en 1.2653 aproximadamente y un segundo nivel de relevancia aproximado en 1.2583 dólares por libra en cuanto a la conformación de los escenarios, ¿vale? Me voy a regresar a lo que sería en la presentación y solo complementar alguna información de relevancia, como les he mencionado en previas sesiones, tratar de complementar no solo con el monitoreo de los precios, el monitoreo macroeconómico, el monitoreo geopolítico y financiero, sino también con algunos puntos importantes o de valor que podamos tener pues dentro de la coyuntura o dentro de todo el contexto en mercados financieros a nivel global. En este caso, denme un segundo, lo voy a poner por aquí. Aquí está. La oficina de presupuesto del Congreso de los Estados Unidos de América hizo un documento, es un overview, un presupuesto y un panorama económico para el periodo de 2024 a 2034 y llama mucho la atención el riesgo de deuda que ellos están viendo para todo este periodo, ¿no? Que sería prácticamente los siguientes 10 años en el panorama económico. Y primero que nada mostrarles los focos que ellos ven en cuanto a estos riesgos inherentes por parte de la deuda, ¿no? La deuda en los Estados Unidos de América. Primero que nada, este gráfico es la deuda actual, el porcentaje de deuda soberana sobre Producto Interno Bruto en los Estados Unidos de América. Esto es un gráfico histórico desde 1940 y como podemos observar,
se encuentra en máximos históricos de los últimos 50 años aproximadamente, o muy cercano de los máximos históricos, muy cercano a los 120% o 1.2, lo que sería un mayor endeudamiento soberano respecto a lo que produce la economía de los Estados Unidos de América. Y esto es lo interesante, lo relevante, ¿no? Dentro de su panorama económico de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en los Estados Unidos de América, nos muestran la proyección que sería prácticamente una continuidad en esta tendencia. Ellos proyectan lo que sería un incremento dentro de las mediciones que también pues, van estimando, un incremento en la deuda soberana, la deuda pública, y este incremento tendría pues varias implicaciones que previamente no se estaban observando, ¿no? Esto sería la proyección. Enfatizar, ellos ven una tendencia alcista, quiere decir que estos topes de techo de gobierno, pues ellos consideran que se van a ir incrementando, pero sobre todo el riesgo mayor que ellos ven, esa es la afectación dentro del presupuesto de gobierno federal que estamos viendo por aquí. Este es el dato actual, medido a través del portal Trading Economics. Como podemos ver, es el presupuesto de gobierno federal eh, como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? También medido en por ciento. Vemos un déficit, quiere decir que hay más gasto que ingreso en cuanto a la balanza fiscal de los Estados Unidos de América. Su presupuesto de gobierno, esta comparativa entre egresos e ingresos. Vemos en este gráfico es un déficit actual muy cercano al menos 6% como porcentaje del PIB. Y esta es la estimación, la proyección que hace el Congressional Budget Office a través de los siguientes 10 años. En este documento, que incluso Jerome Powell se mencionó, es muy importante revisar por el riesgo inherente que están viendo en cuanto a sus mediciones. Lo que podemos observar es que la proyección es prácticamente un nivel muy cercano, incluso un poco más agresivo, al menos 6% actual, y que este decremento o este déficit se ve incluso con una ligera pendiente a la baja, pero sobre todo que ven continuidad en lo que sería este presupuesto de gobierno federal, ¿no? Este comparativo entre gastos e ingresos. Considerando que los gastos son, o el estar en déficit implica gastar más de lo que estoy ingresando, ellos ven lo que sería un riesgo muy importante en la carga de intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la nueva deuda que se empieza a emitir, que implica un vencimiento obviamente rezagado o que se va a ampliar en el tiempo, estos son nueva carga de intereses, nuevos intereses que se van a ir trasladando a los siguientes vencimientos, y considerando que los tipos de interés de referencia se encuentran en máximos históricos de los últimos 15 años aproximadamente en los Estados Unidos de América, obviamente esta carga de intereses va a incrementar. ¿Y qué es lo que ellos están viendo como enfatizo en esto, uno de los riesgos más relevantes? Obviamente hay más riesgos y tendríamos que entrar a profundidad de todo este análisis que ellos hacen, pero uno de los riesgos relevantes que ellos están observando, que esta carga en intereses que se estaría trasladando a los siguientes vencimientos, va a empezar o empezaría más bien en su pronóstico a ampliarse, cada vez hacerse más elevada por el tema de los nuevos vencimientos y las nuevas emisiones, y por lo tanto ellos ven un riesgo porque dentro de este proceso gradual, en sus estimaciones, la carga o el pago de intereses sería más alto incluso que el gasto de defensa e incluso que los gastos médicos del Estado, como para tener un símil, ¿no? O un comparativo de la importancia en la carga de intereses que ellos están analizando estimando, perdón. Obviamente esto es un riesgo y en lugar o más bien lo que implicaría pues es un replanteamiento visto desde el gobierno, desde las decisiones del gobierno, porque esto obviamente si no se considera con un incremento en la deuda y con una carga de intereses más alta o también incremental, esto tendría que tener pues ya una reestructura en cuanto a la conformación
o en cuanto al balance entre egresos e ingresos del país, lo que también tendría otras implicaciones, ¿vale? Entonces, esto sería como una información muy relevante. Obviamente, este documento, este análisis que emite el Congressional Budget Office salió en semanas previas y por lo tanto es importante para darle su foco, para darle su análisis y que todo esto nos vaya sumando al panorama de mercado que nosotros vamos actualizando semana a semana, ¿vale? Haciendo un símil aquí en el área de investigación que tenemos en Equity Latam, eh, vimos o analizamos lo que serían los ratios de cobertura. El ratio de cobertura, como sabemos, es la comparativa entre los ingresos operativos sobre los intereses a pagar, o la carga de intereses en las diferentes empresas de Estados Unidos de América, y también un cálculo o una medición del ratio de cobertura medido, pero no sobre los ingresos operativos, ¿no? Sino sobre el EBITDA, ¿no? Que sería los ingresos operativos más depreciación y amortización, que es un indicador importante respecto a los flujos que generan las diversas empresas dentro de los diversos sectores. Ahora, ¿cuál fue el resultado dentro de esta investigación que realizamos para ver cómo este impacto que están midiendo a través de la parte soberana o a través de la parte país también se puede reflejar en los mercados financieros a través del sector empresarial o los riesgos de interés, los riesgos de deuda dentro del sector empresarial? El resultado fue un ratio de cobertura, ingresos operativos sobre intereses, en el Standard & Poor's 500 de 7.09 y un ratio de cobertura medido sobre el EBITDA de 9.62. Y al final son indicadores relativamente estables. Obviamente hay diferencias entre sectores y habría que meternos a más profundidad. Solo es como para darnos un panorama también del probable impacto que podría haberse reflejado en el sector empresarial de los Estados Unidos de América. Pero cuando hacemos esta misma medición, el ratio de cobertura y el ratio de cobertura medido sobre el EBITDA, en el RUT 2000, que serían las 2000 empresas de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos de América, cambia el panorama completamente, porque en este caso el ratio de cobertura es de 1.64 y el ratio de cobertura sobre el EBITDA, o medido desde el EBITDA, es de 3.36 en cuanto a su estimación puntual. Esto de la mediana, ¿no? Que sería también un dato importante a mencionar, porque si nosotros medimos sobre el promedio, al haber datos muy dispersos o datos atípicos sumamente eh, elevados o muy bajos respecto a la media, entonces el promedio pues se sesga completamente y no es un buen indicador. En este caso utilizamos la mediana para hacer estas evaluaciones. Y repito, la mediana en el Standard & Poor's 500 del ratio de cobertura 7.09 y sobre el EBITDA 9.62, pero en el RUT 2000 ratio de cobertura 1.64 y medido desde el EBITDA 3.36, lo que baja considerablemente. El cambio en cuanto a esta medición de cobertura de intereses es mucho menor en las empresas de pequeña y mediana capitalización, y aquí sería como la parte del foco o el análisis a profundidad que podremos hacer, porque obviamente es un dato importante y entonces podríamos diferenciar entre los diferentes sectores en cuanto a capitalización, cuáles podrían verse mayormente reflejados, verse afectados mayormente respecto a esta coyuntura en donde los tipos de interés de referencia son altamente históricos y probablemente se mantengan altos durante otros trimestres o trimestres posteriores a las mediciones actuales. ¿Vale? Esto sería todo de nuestra parte. Los invitamos a nuestras redes sociales en YouTube, Equity Latam, en Instagram, Equity SC Latam y en Facebook, Equity Latam. En el caso de que tengan alguna duda, pueden mandármela a mi correo, daniel.mejia@equity.com. Y pues invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Constantemente vamos a estar haciendo este tipo de análisis y también vamos a estar incrementando la cantidad de contenido que tenemos para ustedes, sobre todo en la parte educativa desde el panorama de trading, que es importante o que es relevante dentro de la muestra de nuestros clientes.
Y por otro lado, también no está de más mencionar, nosotros tenemos una academia de trading que también les damos constantemente este tipo de información de una forma más personalizada y solo siendo clientes con nosotros tienen acceso a este beneficio. Cualquier duda, pónganla en mi correo y con gusto yo los estaré trasladando a las personas correctas. ¿Vale? Muchas gracias por su tiempo y con esto estaríamos terminando. Mucho éxito.